Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tercera tutoría de la materia de introducción de la pedagogía para la Buenos enseñanza de la días. matemática. Te- Ahora vamos a ver lo que es la tutoría 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver la unidad 3, que es las características y funciones del docente, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar a lo largo de esta unidad, ¿sí? Las características y funciones que tiene el maestro, el docente, en el aula. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar hablando de lo que es el perfil del docente de matemática, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Nos centramos en el docente de matemática porque ustedes están estudiando la licenciatura en enseñanza de la matemática. Entonces, por eso es que nos enfocamos en cada uno de ustedes. Se dice que la docencia en los últimos años del pasado siglo XX se ha convertido en una actividad mecánica, improvisada y fría. A pesar de los avances de la investigación educativa reciente, data por ello es necesario que, según este personaje Morán, el profesor, además de informar, forme. Mire qué bonito esto. Entonces, se tiene como la concepción, o sea, que existen a veces todavía maestros, y bueno, en realidad todavía existen docentes que han convertido la enseñanza en algo mecánico, ¿verdad? Voy, doy el conocimiento, lo termino, me voy. Algunas veces ni se preparan, lo hacen de manera improvisada y fría, ¿verdad? No hay una conexión con los estudiantes. Entonces, nosotros como docentes estamos llamados no solamente a informar, ¿verdad? A dar a conocer algo, sino a formar, o sea, que eso quede en el estudiante, a formar a todos los estudiantes. Entonces, este párrafo introductorio, ¿verdad? Está muy interesante. Dice que además que de ahí, que y de acuerdo con este personaje, Sánchez, la educación en Venezuela no ha logrado deshacerse del viejo ropaje de las inercias institucionales escolásticas. Como consecuencia, el profesor asume el papel protagónico y los estudiantes escuchan, desapareciendo el diálogo en el acto de enseñar y aprender. El enseñante ignora o pretende ignorar los intereses del estudiante, sus necesidades y en vez de estimular, termina por atrofiar su potencial y energías creativas. Mire qué duro este párrafo también. Dice que a veces nos volvemos esto, ¿verdad? Un profesor asumimos como el papel de protagonista. Yo hablo, y el estudiante solo escucha, se aburre de tanto escuchar porque los niños, los jóvenes, o sea, no están, en estos tiempos no están capacitados para pasar tanto tiempo, tantas horas solamente escuchando sin ellos decir nada. Entonces, de dejarlos participar, ¿verdad? Que ellos digan algo, o sea, mantener el diálogo. Dice que es algo que como que se ha perdido, ¿verdad? Y es de tratar de volverlo. Dice que entonces, como ha desaparecido el diálogo en el acto de enseñar, el proceso de la enseñanza de la matemática se ha simplificado y se remite al dictado de una teoría ya acabada, donde el estudiante no inmiscuye su cotidianidad, su cultura, sus sentimientos, tal y como lo señala una persona que se llama Rodríguez, un personaje. Entonces se ha vuelto algo mecánico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cambiar esto. Dice que la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática ha sido reducida a solo apreciar el trabajo del docente, cuando las actividades de investigación y extensión deben estar integradas entre sí con la docencia y no dedicarse a repetir clases expositivas, donde el diciente, o sea, que está enseñando, es solo un receptor pasivo y no interviene en la construcción de sus conocimientos, menos aún sus problemas de sus realidades, ¿verdad? Entonces, o sea, el diálogo se tiene que mantener siempre en lo que es la enseñanza de la matemática. ¿Para qué? Para que no se vuelva algo cotidiano, algo aburrido, algo así para los estudiantes. Yo creo que a nosotros nos conviene bastante porque cuanto más preguntamos, este, bueno, la respuesta viene, en verdad. Yo creo que muchas veces es por falta de o por mucha timidez, porque yo me recuerdo una vez en un aula magna, ah, cuando yo ingresé aquí a estudiar en línea, Uh -huh. estaban dando unas capacitaciones como nivelamiento. Y yo llegué y yo tenía siglos de no estudiar. Y llegué ahí y lo que estaban explicando, bueno, de hecho no lo entendí, yo tenía mucho tiempo de no estudiar.
y preguntó el muchacho ahí que estaba dando la capacitación si habían dudas y nadie levantó la mano. Y dije yo, pero yo no me puedo quedar con esa duda y levanté la mano. Cuando yo levanté la mano, empezó casi toda el aula que estaba igual que mí, Ima- im- por no tener aquello de querer aprender. Ujú. A mí lo que dice Wilfredo también, ajá, a veces por la timidez nos quedamos con las dudas y a veces eso sucede, fíjense, con uno que ya empiece a hablar, o sea, esa persona sirve también de motivación para las otras personas, porque a veces lo que cuesta es como el que empiece, ¿verdad? Porque sí, muchas veces todos tienen dudas, todos quizás tienen la misma duda, pero por pena, por temor, o sea, no la dicen, ¿verdad? Entonces lo importante es no quedarse con esa duda, sino decir la verdad, decirla, expresarla, ¿para qué? Para llenar esos vacíos que puedan haber, esa timidez que puede tenerse, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Wilfredo, por su aporte. Entonces dice que, ya la dijimos, dice que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 15, numeral 9, expresa que uno de los fines de la educación es desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico mediante la formación de la filosofía, lógica y matemática, con métodos innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. O sea, eso es algo que se tomó, ¿verdad? Para tomar en cuenta en todos los lugares, ¿verdad? El desarrollar esas capacidades, ¿sí? Y métodos innovadores por medio de esos métodos. Y siempre teniendo en cuenta, o sea, la cotidianidad y la experiencia, ¿verdad? Que al final es lo significativo. La experiencia de las personas son las cosas significativas. Ya que esta realidad se explica en el sentido que el docente de matemática posee escasos conocimientos de historia y filosofía de la ciencia en cuestión, entonces de psicología, de sociología, de la matemática, y lleva al aula de clases desde luego con sus excepciones de grandes docentes y pedagogos, una que usualmente son una matemática fría, improvisada, carente de sentido por la falta de problemas adaptados a la realidad del estudiante, sin tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje, fundamentalmente los estilos de estos. Entonces, nosotros tenemos que conocer la historia, ¿verdad? Tenemos que conocer todo lo que tenga que ver con la matemática para que nosotros motivemos, ¿verdad? Y podamos enseñar de la mejor manera a los estudiantes. Luego aparece un personaje que se llama Martínez, en el 2006. Dice que, de un pensamiento también, el profesor de matemática raramente reconoce su deficiente su deficiente didáctico, más bien racionaliza el hecho achacando su fracaso a los estudiantes porque son malos para la matemática. Imagínense que este personaje cómo nos cuestiona, ¿verdad? Nos dice de que usualmente los maestros de matemática no aceptamos que no estamos usando la mejor técnica para enseñar o no aceptamos que no sabemos una determinada cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que decimos? Ah, no, este es malo para la matemática, por eso no aprende. Entonces, cuando algunas veces, o sea, lo que hemos dicho, ver, la capacidad la tenemos, nada más que necesitamos diferentes tipos de formas para aprenderla. Entonces, es de que el docente busque una manera, no es que de decir el estudiante es malo, ¿verdad? Eso no es correcto decirlo, ni ético. Entonces, luego tenemos ya lo que es en sí el perfil del docente de matemática y la escuela, que es una propuesta desde la triada matemática que habla de la cotidianidad y la pedagogía integral, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería el perfil del docente. Pero no sé si tienen algún comentario de lo anterior, alguna pregunta. Dice Wilfredo, a veces nos quedamos con la duda y esta se refleja en una mala nota a la hora del examen. Exactamente. Ahora, cuando uno se queda con alguna duda, obviamente no es porque no entendió, sino si no se quita la duda y luego vienen las malas notas, vienen las consecuencias, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido y al final está viendo una mala nota y pues ahí está, ¿verdad? Lo que después puede llevarnos a una reprobación de alguna determinada materia o algo. ¿Tienen algún comentario hasta el momento? ¿O pasamos a ver cómo debería ser el perfil? Miren, Jaime lo que menciona un comentario, dice, una cosa es poder matemática y otra es
saber transmitir ese conocimiento. Y eso es muy cierto, miren. O sea, puede ser que yo sepa muchísimo de matemática, la entienda rapidísimo, pero para transmitirla no tenga las mejores herramientas. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Investigar, ¿verdad? En Internet existen muchas maneras, aquí se les están dando otras maneras que ustedes cómo pueden conocer, ¿verdad? Cómo pueden transmitir esa matemática como docente. Entonces, lo importante es que ustedes estén a la vanguardia, ¿verdad? Estén investigando de cómo pueden ser esos maestros para que esos buenos maestros para que los estudiantes pues aprendan, ¿verdad? Comprendan lo que se les está diciendo. Dice aquí otro compañero o compañera, no sé, porque solo el carnet me sale. Yo tenía un profesor que solo, no, que no se le entendía, dice. Así es, ¿verdad? Entonces, seguramente ese profesor no es que no supiera, o sea, seguramente él sabía bastante, pero no tenía las tácticas adecuadas para lograr que todos aprendieran, ¿verdad? Y es lo que se quiere buscar, ¿verdad? Que nosotros como docentes, aunque nos lleve tiempo, porque es la verdad, o sea, implica tiempo el planificar todo esto que estamos viendo, no es algo sencillo, ¿verdad? Implica tiempo, o sea, tiempo, sacrificio, lograr buscar técnicas para que los estudiantes comprendan. Dice, y no es porque sepa mucho, pero a mí me preguntaban mis compañeros y decían que a mí me entendían más, dice el mismo compañero. Sí, algunas veces, o sea, dicen que los compañeros le entienden más porque el profesor no ha encontrado las técnicas, ¿verdad? O no le tienen confianza de preguntarle, como entre compañeros si tienen confianza, muchas veces buscan a esa persona cercana para preguntarle la duda, ¿verdad? Entonces, es eso, nosotros tenemos que buscar que el estudiante me tenga la confianza de preguntarme y yo obviamente buscar las técnicas adecuadas para que esa persona entienda, ¿verdad? Dice aquí también, casi siempre me gustó enseñar la matemática, muy bien, le felicito, ¿verdad? Qué bien que le ayudaba a todos sus compañeros, ¿verdad? Entonces, ahora la misión es buscar técnicas para que mis estudiantes comprendan, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es el perfil del docente. Dice que el perfil de un docente, de manera general, según Galvis, Fernández y Valdivieso, son tres personajes, es el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad, ¿sí? Entonces, todas esas competencias organizadas que yo debo tener porque son requeridas para realizar mi determinada actividad, que en este caso es enseñar, a eso, por todo eso está formado mi perfil en general, dice. Luego aparece este personaje Murillo, que él afirma que el maestro necesita, miren, una interesante propuesta de la actualización del maestro de matemática, bajo los nuevos preceptos teóricos prácticos de la matemática a partir de situaciones de aprendizajes significativos tomados de la vida cotidiana. Miren, esto es lo que necesita el maestro, dice acá. Todo esto dice que ser docente no significa vaciar contenidos repetitivos, acabados, definitivos. Es necesario que dicho profesional aborde con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la visión de una educación de calidad, ¿verdad? Tengo que buscar, o sea, introducir en las personas cosas significativas, no solo vaciar cosas repetitivas, conceptos y hasta ahí, ¿verdad? No tenemos que ser conformistas y conformarnos con lo básico, sino ver más allá, ¿sí? Ver más allá sí por el estudiante, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá. Dice que la docencia no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Miren bien. Sino es despertar en el educando el deseo y la alegría por aprender. Imagínense qué misión más hermosa tenemos. O sea, tenemos que buscar que el estudiante quiera aprender, ¿sí? O sea, luche y quiera aprender. Dice, crear en su alma un vínculo afectivo con los que le rodean, o sea, incluyen varias cosas. Desarrollar en el individuo desde adentro y atender que no se debe y entender que no se debe enseñar a las masas y en serie, sencillamente porque todos son diferentes, o sea, no puedo esperar yo con la misma técnica de enseñar a toditito, ¿verdad? Si alguno requiere una especial, pues la voy a implementar también. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos en la otra materia, todos somos diferentes. Por lo tanto, la enseñanza de la matemática
debe orientarse en atención al ritmo de aprendizaje y estilos de aprendizaje propio de cada estudiante. Entonces, de igual manera yo aquí voy a tener que hacer adecuaciones, o sea, todo lo que les estaba enseñando en la otra materia se pone en práctica acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros, o sea, como nuestro perfil de como docente tiene que estar esto, que tengo que saber yo que mi docencia no es transmitir el conocimiento así, sino que yo tengo que buscar técnicas para adecuarme a cada tipo de estudiante que yo tengo, ¿verdad? Entonces, licenciada, eso quiere decir que no con alumno que más le cuesta, tengo que buscar una técnica diferente para yo enseñarle, de Sí, alguna forma. exactamente, sí. Entonces, y eso se hace con lo que se hablábamos en la otra materia, de las adecuaciones, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener presentes porque son parte del perfil del docente de matemática. Estoy hablando, ¿verdad? Del perfil como perfecto, ¿verdad? Del perfil que deberíamos, aunque en la vida real no es así, pero el perfil que deberíamos de tener todos los maestros, todos los docentes del área de la matemática, en especial porque es una materia que se le dificulta mucho en la mayoría de los jóvenes, a los niños, entonces tienen un como miedo, como una negación hacia esa materia, y pues nosotros debemos quitar eso, quitarlo, porque la matemática no es fea, la matemática no es difícil, simplemente tenemos que buscar técnicas para que los estudiantes logren asimilar los conocimientos que pues nosotros queremos transmitir. Pasa que cuando muchas veces a los estudiantes son tan pequeños se les transmite eso, ¿verdad? Que la matemática es imposible, con el famoso libro de Walter también creo que muchos le han tomado miedo a la matemática. Exacto, ¿verdad? Muchas veces le tienen miedo, es ahí cabal, los maestros y los estudiantes ya van con esa predisposición, ni siquiera nos han conocido, ni siquiera han visto qué les vamos a enseñar, pero en su mente ya tienen, no, no voy a entender, no, eso es muy difícil, no, yo no soy bueno para esto. Entonces nosotros tenemos que buscar quitar esos paradigmas. No sé si tienen algún otro comentario o alguna duda o algo que quisieran decir. Bueno, entonces continuamos. Bueno, ahora miren, vamos a pasar a ver lo que son los principios que fundamentan el perfil del docente de matemáticas. ¿Sí? Existen algunos principios de nuestro perfil, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos de ellos, que son los siguientes. Por ejemplo, la superación de las prácticas docentes en las aulas de clase que, de acuerdo con Subiria, están llenas de improvisación, burocratización, deshumanizada, naturalizada, informativa más que formativa, ¿sí? Entonces, este es un principio, o sea, tenemos que superar todas esas cosas que hasta el momento, pues, desgraciadamente, están presentes, o sea, están presentes. Entonces, tenemos que superar toda esa improvisación, o sea, yo debo de preparar la clase. Puede ser que el conocimiento yo ya lo tenga, yo ya lo sepa todo, pero es necesario prepararme, ¿por qué? Para adecuarme a todos mis tipos de estudiantes. Por eso no puedo llegar yo a improvisar, ¿sí? O sea, buscar enlazar también con el estudiante y debo de tratar de formar, con lo que decíamos al principio, no, no solo informar, ¿sí? La clase que voy a dar, sino de formar, de que eso quede en la persona. Entonces acá Jaime dice tratar de disponer a los estudiantes a que la asignatura se puede dominar. Exacto, ustedes pueden llegar con un buen ánimo y decirle, bueno, vamos a ver tal tema, este es muy fácil, solo necesito que me presten atención en esto, ¿verdad? Porque sí, eso sí tenemos, que la matemática necesita de mucha atención, si no ponemos atención, ¿verdad? Y entonces tenemos que buscar tácticas de cómo ver que el alumno me preste esa atención, y entonces vamos a ver esto. Y ya empiezan ustedes a explicar, ¿verdad? Entonces, motivar siempre desde el inicio a que no llegar diciendo, vale, el tema de ahora es difícil, así que no sé qué, entonces el alumno ya se mete en su mente, pues ya no lo voy a entender. Entonces, ir quitando todas esas cosas, ¿verdad? También nos dice que la docencia debe ser un proceso creativo. Miren, por lo tanto, no puede ser una tarea magistral, como ha venido ocurriendo, hacia algo astral, ¿verdad? Donde se pretende dosificar cápsulas de saber para que los estudiantes asimilen y que sean aceptadas sin reflexión ni pensamiento crítico. Entonces dice que no es posible seguir considerando estudiantes como receptáculos a los que hay que realizar un depósito
En palabras de un personaje Freire, ¿verdad? Ellos son sujetos que tienen proyectos de vida o que los necesitan, ¿sí? Entonces, no es posible que nosotros lo veamos como algo que lo que vamos a introducir algo, no, eso no es así, sino que siempre tenemos que verlo como personas, ¿verdad? Recordar que son personas que tienen propósito y si no, nosotros tenemos la misión de ayudarles a que ellos encuentren cuál es su propósito en la vida, ¿verdad? Entonces, es otro principio que nosotros tenemos que tener en cuenta en la docencia. También dice que la docencia promueve los procesos de crecimiento del educando, desde la matemática, colaborando con su desarrollo integral, ¿verdad? A través de la matemática nosotros tenemos que buscar el desarrollo completo, o sea, integral quiere decir en toda la forma del estudiante, no solo yo concentrarme en el contenido matemático, no, sino buscar todo. Sé que nada de estas ideas son posibles sin una preparación del profesor teórica y metodológica en la educación matemática. Esta ciencia debe estar anclada a su didáctica. El saber matemático debe convertirse en un saber pedagógico, es decir, un saber que pueda ser enseñado, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, que no basta solo con saber matemática, tengo que saber enseñar también esa matemática. Y si a mí me cuesta, pues busco técnicas, ¿sí? O lo repito, en internet existen tantas cosas, hay tantos libros de cómo ustedes le dan tácticas de cómo pueden enseñar. Entonces, es de estar pendiente siempre de todo eso. Se dicen acá un compañero, quiero ver, están escribiendo. Quiere decir que no solo conocer de matemáticas, sino saber la forma de cómo enseñar lo que yo sé, exactamente lo que estaba mencionando. ¿Verdad? Saber enseñar es transmitir esos conocimientos. Dice que se necesita entonces, y así lo exigen los nuevos tiempos, una didáctica de la ciencia, lógica concebida como un acercamiento de las diferentes versiones de los integrantes del proceso educativo, en una realidad que exprese en los estudiantes afinidades y afectos intelectuales y valorativos hacia la matemática, su legado, su historia, utilidad, belleza, recreatividad, arte y experimentar así como el sabor de conocer sus teorías que elevan al ser humano hacia los más sublimes estados de armonía con la naturaleza, con la belleza, la música, la estética y el sentir, ¿sí? Pero para que nosotros logremos todo esto, pues tenemos que conocerlo, ¿sí? Tenemos que conocerlo bastante. Entonces yo tengo que conocer toda la belleza que tiene la matemática, amar la matemática, para que luego así yo pueda transmitir esa matemática, porque si no, no se va a poder, ¿verdad? Si yo como docente no lo conozco, no la amo, no voy a lograr hacer que mi estudiante ame esta materia. Entonces, acá dice un compañero, a mí me cuesta enseñarlo, lo que yo sé por falta de técnica, quizás sí, seguramente si usted siente que se le dificulta de alguna manera dar a conocer eso, es por técnicas, no es porque no pueda ni es porque no va a poder, no, simplemente que usted busque técnicas, pero como les repito, esto requiere tiempo, ¿verdad? Requiere tiempo por parte de nosotros, dar más de lo que se nos paga, en pocas palabras, ¿verdad? Porque ustedes saben que el, el pago para los docentes no es grandísimo, ¿verdad? No es así que altísimo por todo el tiempo que nosotros damos y por todo el tiempo que nosotros estamos aplicando para poder enseñar, ¿verdad? Pero es cuestión de cada uno, ¿verdad? Tomarnos ese tiempo, la responsabilidad. Dice que el perfil del docente de la matemática debe tener el principio de integrabilidad. O sea, yo tengo que ser una persona íntegra, completa en todos los aspectos. Toma en cuenta las características de la ciencia, donde se requiere el estudio del problema de la enseñanza de dicha ciencia de manera total y no fragmentada, y la necesidad de estudiarlo desde todas sus perspectivas, en una misma actividad docente, lo que mejora la asimilación de lo estudiado. O sea, yo tengo que tener también conocimiento completo de toda la ciencia, de toda la ciencia de la matemática para poder comprenderla por completo. También dice que el perfil del docente de matemática debe poseer las herramientas psicológicas que pretenden reconocer y eliminar los sentimientos negativos hacia la ciencia. Al menos nos habíamos adelantado aquí. Entonces yo debo de lograr tener esas herramientas para hacer que mis estudiantes
se quiten eso de odio las matemáticas, la imagen que les ponía ahí, ¿verdad? O sea, principalmente casi todo, no, las matemáticas no, a mí hay estudiantes así, ¿verdad? Renuentes negativos hacia ese aspecto. Entonces nosotros tenemos que buscar herramientas para lograr que el estudiante se quite eso, ¿verdad? Se quite eso de que no, las matemáticas no son para mí. Luego viene, mire, lo que es el papel de las instituciones educativas, ¿sí? De eso vamos a hablar ahora. Pero antes de hablar a eso, no sé si tienen alguna duda o algún comentario sobre lo que es el perfil del docente de matemáticas. No sé qué han pensado ustedes. O sea, ¿están de acuerdo? O no sé si tienen algún comentario respecto a esto. Y el docente de matemática, en cierta manera, podría ser dinámico para hacer, como dice usted, para no sentir aburridas las matemáticas. Va muy bien. Claro que sí, puede ser dinámico, solo que como ustedes o sea, en todo el año van a haber muchísimos temas. Van a haber temas donde puedan hacer esa adecuación de hacerla más dinámica. De ahí hay temas que sí son muy rigurosos, que tienen que enseñar el proceso, no hay de otra. Pero al inicio, ustedes pueden dar como una introducción de ese tema, que la pueden hacer de manera dinámica, pero sin perder claramente lo que es la manera formal, ¿verdad? Porque hay unos procesos que deben enseñarlo, pero sí existen, o sea, yo he buscado en internet, existen muchas técnicas de cómo ustedes pueden enseñar un mismo proceso y dan maneras diferentes de cómo se pueden enseñar, de cómo pueden ponerlo ustedes también en forma así, presentárselo al estudiante como cosas de la vida para que para él sea más significativo y lo comprenda. Pero sí se puede. Solo que a veces puede ser que va a haber un determinado tema donde quizás no se pueda, pues ninguna tranquilidad, ese tema lo dan formalmente ustedes, pero en los otros temas que sí se pueden darlo de manera creativa, pues lo hacen, ¿verdad? Lo hacen con algunas dinámicas o algo que ustedes encuentren, ¿verdad? Alguna situación. No sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Licenciada, algunos métodos que he visto algunos profesores utilizan juegos para que el alumno no sienta las clases aburridas. Sí, exactamente lo que les digo. Todo está en buscar, ¿verdad? Y como les digo, en tomarse el tiempo de buscar esas técnicas, esas actividades creativas para que mis clases no sean aburridas. Entonces, eso es todo, o sea, que ustedes busquen, porque sí hay. Si ustedes no se les ocurren, como les digo, en internet existen muchas cosas que ahí les dicen que ustedes pueden ver, porque todo lo que está en internet funciona, ¿verdad? Eso sí, pero ustedes como profesionales, pues, pueden ver, esta sí me funciona, no, esta no la voy a hacer, pero esta sí, la tomo. Entonces, y la ponen en práctica. No sé si tienen algún otro comentario. Bueno, entonces, muy bien, gracias a los que participaron, ¿verdad? Muy buenas participaciones. Vamos a hablar ahora de lo que es el papel de las instituciones educativas. Vamos a ver qué papel juegan ellos. Dice que la escuela debe dejar de mirarse como una organización reproductora y pasar a convertirse en un agente productivo y creador. Miren, piensen bien, debe dejar de ser algo que va reproduciendo lo mismo, y debe de ser algo que produce, o sea, que crea nuevas cosas, ¿sí? Es lo que debe de buscar la escuela. Dice que para esto tiene que superarse es el aislamiento y abrir cauce para que los integrantes de la comunidad puedan compartir con la institución toda la potencialidad de la que son capaces. Se requiere de una apertura hacia la sociedad que le permita redefinir sus relaciones con otros agentes socializadores, es decir, la familia, los medios de comunicación, las empresas, entre otras, y desarrollar una red de conexiones que garanticen el acceso a la escuela de los diversos actores sociales que constituyen su entorno. Entonces aquí tiene que ver todas las personas para poder lograr como este papel, ¿verdad? Que la escuela produzca, ¿sí? Se necesita la colaboración, pues, de todas las personas que
de todas las personas que van a tener a relacionarse con el estudiante en este caso. Entonces, acá alguien me pregunta, ¿habrán preguntas? No le comprendo a qué pregunta se refiere. Si me describe. Que será preguntas en la tutoría, creo que se refiere, compañero. Fíjense que no, en esta tutoría no van a haber preguntas. Y al final le puedo decir por qué. ¿Por qué no van a haber preguntas? Al final en los avisos le puedo decir por qué no van a haber preguntas, para la redundancia. Pero no, preguntas de la tutoría ahora no hay. Sí, por si tenían esa duda. Preguntas ahorita no van a haber. Así que, no sé si tienen otra dudita. Si no, vamos a continuar. Dice que en el caso de las instituciones de educación superior, este personaje Morán afirma que la transformación académica de toda institución de educación superior pasa necesariamente por lo siguiente: una docencia renovada y por un docente innovador, o sea, que vaya mejorando cada día, ¿verdad? Formado en una doble perspectiva, la disciplinaria y la pedagogía didáctica. De ahí que en estos tiempos se requiere ejercer una docencia transformadora, profesional, creativa, enseñar para el cambio, para lo nuevo, ¿sí? Tenemos que preparar a nuestros estudiantes, pues nosotros también, porque ahorita nuestro mundo está lleno de innovaciones. Entonces, pues también nosotros tenemos que ser personas innovadoras, ¿verdad? Para que nuestros estudiantes estén completos, ¿verdad? Entonces dice que el profesor de matemática no puede seguir siendo visto solo como un emisor de información, como se ha visto hasta ahorita, ¿verdad? Como un ser frío y mecánico, sino como un forjador de ciudadanos, para lo cual se vale del conocimiento que él tiene de los contenidos conceptuales y procedimentales de las matemáticas, especialmente de estos últimos, pues su aprehensión ayuda al individuo tanto en su integración a la sociedad como en la resolución de problemas, ¿sí? Entonces lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, tenemos que ayudarle al estudiante para que él desarrolle también las otras técnicas, porque como vimos en la otra materia, esta materia de la matemática colabora a que desarrollemos otros tipos de inteligencia. No sé si tienen algún Y aunque a comentario. veces, sí, de hecho que aunque a veces los alumnos ven al maestro de matemática más que todo como un enemigo, no sé por qué. Sí, entonces es por lo mismo, es por el miedo que les hemos inculcado, ¿verdad? Por el temor que ellos tienen a esta materia, entonces por eso nos ven así muchas veces como el enemigo. Pero, o sea, no es así, nosotros no somos así. Entonces, eso es verdad, la invitación es a eso, que busquemos siempre eso, el apoyar al estudiante. No sé si tienen algún otro comentario con respecto a esto. Entonces vamos a continuar. Dice que una de las finalidades de instituciones educativas debe ser para formar ciudadanos libres. Esa máxima del sistema no puede estar basada en el miedo por la ciencia formal. Según Platón en el 2004, en un libro, ¿verdad?, que se imprimió en el 2004, los maestros deben educar para la libertad y el que educa para la esclavitud debe ser castigado. Imagínense cómo dice eso. O sea, nosotros debemos enseñar para que el estudiante sea libre. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si ustedes no entienden algo, pregúntenlo. O sea, y si lo ven que puede hacerse de una manera diferente, díganlo. Tienen que saber defenderse, ¿verdad? O sea, en libertad siempre. Si yo solo enseño para que ese estudiante, o sea, acepte lo que yo le digo, porque yo me creo que soy el maestro, yo me creo que lo que yo digo es lo correcto, entonces está mal. Y Platón decía que tenía que ser castigado si les enseñamos lo que es la esclavitud, pero siempre tenemos que enseñarles la libertad. Dice que es así, que según este personaje Vázquez, el ser humano dice que el ser humano al que se educa debería educarse para la libertad, pero es convertido en una materia inerte cualquiera, en una máquina inanimada en la que se introducen conocimientos que deberían ser reproducidos en el momento oportuno. Entonces, de esta cita se concluye que la finalidad de la educación es elevar al hombre a la dignidad
de ser libres, si es lo que buscan. O sea, uno de los fines que nosotros veíamos que era de la educación es la libertad. Porque en muchos casos la enseñanza de la matemática se ha vuelto opresiva, dice, gracias a la eliminación de la filosofía en las aulas de clases que le da sentido a dicha ciencia formal. Se dice que la filosofía debería estar unida a la matemática. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, antes la mayoría de filósofos eran filósofos matemáticos, ¿sí? Porque ellos comprendían a través de la filosofía toda la matemática, a través de la filosofía enseñaban la belleza de la matemática. Entonces, como ahora se ha perdido eso, entonces estos personajes sienten que eso ha venido a causar que la matemática, o sea, ya como que ya las personas no le encuentran ese sentido hermoso que tiene en realidad. Licenciada, ¿Sí? eh, no sé, tal vez una opinión, ¿verdad? Ujú. Con eso que dijo que los profesores son los que dicen tener siempre la razón, ¿va? Ajá. Y no tienen tal vez, como hoy en día con esto del internet y todo, la matemática y todas las otras materias han ido evolucionando de cierta forma, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ellos creen que solo de la forma, yo solo aquí tomando esto, de esta forma no hay otro método como hacer el ejercicio y ellos piensan que solo esa forma del ejercicio es correcta, ¿verdad? Sí. Y una vez discutiendo eso con mi hermano, dijo que la educación últimamente no nos prepara para ser personas de éxito, sino que para ser personas eh, que tienen que estar trabajando para otras personas, no estar preparado para hacer algo uno mismo. Exacto. Sí, muy bien con ese comentario, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, cabal, como, o sea, estamos formando gente para reproducir lo mismo en nosotros y por tanto, ¿verdad? Si yo no hago algo nuevo, se me va a tocar trabajar para alguien más. Las personas que logran llegar a hacer sus propios hábitos, eso es porque han logrado, ¿verdad? Alcanzar eso de producir algo, no reproducir algo que ya me enseñaron, ¿verdad? Entonces siempre, nosotros tenemos que buscar siempre formar a un estudiante de manera integral para darle las mejores técnicas. Para nuestra misión como docente es esa, brindar las mejores técnicas al estudiante para que él las aproveche, ¿sí? Que él las aproveche y al final pues logre ser una persona de éxito, que es lo que todos los maestros debemos de buscar. Nos estamos acá que, en conclusión, la relación matemática, filosofía y educación debe ponerse en el escenario del aula de clases para que el futuro docente, en el transcurso de su formación, se prepare en filosofía. Miren, este documento trata de darle mucha importancia a la filosofía, que debería de estar unida a la matemática a la hora de enseñarse, ¿sí? Porque la filosofía es la que le da el sentido a lo que es la matemática, o sea, porque muestra la belleza, como les decía, todo eso. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego habla del perfil de docente de matemática enmarcado en el paradigma humanista integral. Vamos a ver esto, qué es, ¿verdad? Dice que el paradigma humanista integral se define según este personaje, Aispuro, como la vía posible en la formación integral del ser humano, retomando el sentido primigenio de la actividad educativa, creando un sentido de acción significativa considerando los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, ¿sí? Entonces, este paradigma humanista integral es eso, ¿verdad? Hacer que los docentes sean personas humanas e íntegras, o sea, completas en todos los sentidos. ¿Para qué? Para crear un sentido significativo, afectivo y social con todas las personas, para lograr tener una mejor relación con el estudiante y pues así que haya una mejor enseñanza, ¿verdad? Dice que ese paradigma coloca al ser humano como una totalidad y de esta manera es situado en la educación, inmiscuido en un contexto interpersonal y social. Está en una de las concepciones principales de dicho paradigma, pues el individuo no es antigregarios, es el individuo, ¿verdad? Una persona que está aprendiendo, que está siempre ahí atenta a escuchar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar
todo eso para enseñar, Sé que la propuesta de enmarcar la educación matemática en el paradigma humanista integral tiene sus principios rectores en 3 principios, que son los siguientes: la formación integral, el espíritu científico y la conciencia crítica. Entonces nosotros tenemos que tener una formación integral, lo que estaba diciendo, tenemos que ser docentes completos en todas nuestras áreas. El espiritual científico también, el espíritu científico, o sea, ese amor, ¿verdad? En este caso a la matemática, a las ciencias, y la conciencia crítica. También debo de ser alguien yo que no me puedo quedar pasivo, sino que tengo que también, no la palabra crítica como la conocemos, sino una crítica constructiva, ¿verdad? O sea, si algo se ha equivocado alguien, corregirlo. Dice que esto que intenta recuperar algunas características de la vieja tradición escolar, que se remonta a los griegos, como el amor y la pasión por la producción, o sea, por producir cosas, no por reproducir. Antes se tenía eso, se requiere volver eso, ¿verdad? Que vuelva ese amor por producir cosas. Y la transmisión del saber matemático en beneficio de todos los individuos. Así que el paradigma humanista permite la formación del docente de matemática en los pilares. No sé si recuerdan los pilares de la educación, pero no sé si ya lo vieron en alguna materia, que son aprender a hacer, a convivir, a conocer y aprender sobre todo en la educación básica, dice, ¿verdad? Porque es como el pilar de la educación, ¿verdad? A veces se les echa la culpa allá en bachillerato a los maestros que no enseñan bien, pero muchas veces no tienen las bases de primer grado, de segundo grado, de tercer, cuarto, todos esos grados, ¿verdad? O sea, todos tenemos que estar por eso un trabajo cooperativo, unido desde los pequeñitos que pueden pensar, no, esas materias es lo que le enseñan a los niños de parvularia, no sirve, pero como no, porque de ella va desarrollando capacidades, ¿sí? Que luego en bachillerato, en la universidad, pues le van a servir, o si no se desarrollan, le van a hacer falta. Dice que así el docente debe estar preparado a la luz del paradigma humanista integral, y la propuesta es un currículum integrador, lo que hablábamos también. Tenemos que tener un currículum que integre a todas las personas con su diversidad. Dice que haga que la educación matemática, apartada de la vida del estudiante, rescate al estudiante del mundo que el cientificismo y la pedagogía tradicional, entre otras causas, ha destruido. Entonces, ellos dicen de que en este documento se habla como que eso de la pedagogía tradicional, ¿verdad? Que yo solo voy a depositar, o sea, conocimientos ha quitado eso de la libertad, eso de que la persona aprenda, ¿verdad? Por sí misma y todo lo demás. Dime, dice acá, comenta un compañero que dicen que hoy en día quitaron el álgebra de las clases de tercer ciclo. Ahí sí quiero ver el álgebra. No sé si la habrán quitado yo en bachillerato, ¿verdad? Pero sí ha salido un nuevo programa. Esperemos que no lo hayan quitado porque esa es base, ¿sabes? Tercer ciclo para bachillerato, ¿verdad? O sea, sabemos nosotros que vamos en tercer ciclo lo ocupamos, ¿verdad? Lo ocupamos en los procesos que luego se van a ver en bachillerato, que se van a ver. Ahora que Vemos que el pensamiento crítico cobra preponderancia en dicha liberación, pues según este personaje, Agudín y Luna, en la formación integral de la persona, el pensamiento crítico es el sostén. La pedagogía integral permite alcanzar estos fines y logra que participe la totalidad de la persona en el aprendizaje. Dice que se precisa para ello una nueva escuela abierta al progreso social, recobrando su dignidad laboral, resultado de una reconstrucción permanente adaptada a los ambientes de aprendizaje, promoviendo otra manera de hacer docente e investigación, ¿verdad? Tenemos que luchar que nuestros estudiantes investiguen y nosotros pues también de igual manera investigar. Luego aparece este personaje Goni y algunos otros que dicen que lograr que la matemática no sea algo externo al alumno, a su experiencia vital, eso tenemos que luchar, que logremos plantearles problemas que puedan integrarlos en un contexto próximo a ellos, que les permita desarrollar capacidades realmente útiles fuera de la vida académica, ¿sí? No podemos centrarnos únicamente en llenar cosas que unas veces dicen, ¿y para qué me va a servir, verdad? Entonces tenemos que lograr que también no conformarnos solo con lo básico, sino también buscar cosas que a ellos les sean útiles fuera de la vida académica.
Entonces, algunas conclusiones de esta primera parte son las siguientes. Dice que el perfil del docente de matemáticas actualmente debe tener una base sólida en historia y filosofía de la matemática, psicología y sociología de la matemática. Imagínense todo lo que tenemos que conocer. Dice que puestas todas en escena motiven al disciente al estudio de dicha ciencia. Lo que les digo, ¿verdad? O sea, es necesario conocer todas esas materias porque en ellas se muestra lo bello de la matemática, también en qué me puede servir la matemática en mi vida. Entonces, para que así quitar del estudiante eso de que la matemática no sirve. Entonces dice, a través de la aplicación y utilidad de ella en problemas significativos de su cotidianidad, o sea, también presentarles problemas matemáticos que pueden darse en la vida para que ellos vean, ah, sí, aquí se presentan. Dice que la escuela entonces debe ser el escenario propicio para tal preparación y el ejercicio de una nueva docencia de esta ciencia formal que tanto se requiere en la actualidad, porque la matemática es muy importante, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de darle sentido. Entonces nuestro perfil tiene que estar lleno de todas estas partes. Entonces acá me están dando unos comentarios antes de seguir. Dice que cuando yo estudié octavo, los casos, dice en el Wilfredo que en octavo vio los casos de factoría con lo anterior que estábamos hablando, ¿verdad? Luego Jaime dice que para saber matemáticas es necesario saber previamente teorizar matemáticas, es decir, los postulados donde se derivan. Exacto, yo debo de conocer todas esas teorías, debo de manejarlas. Más a veces que hay estudiantes muy chicos, ¿verdad?, que nos preguntan. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. La otra conclusión dice que se propone un docente humanista, miren, o sea, cercano a los estudiantes, formado en el paradigma humanista integral, ejemplo de su desenvolvimiento. Necesitamos a alguien que se acerque al estudiante para que el estudiante tenga la confianza de preguntar. También dice el menester que de acuerdo con la tríada matemática, cotidianidad, pedagogía, esas tres cosas, pedagogía integral, el docente tenga formación en historia y filosofía de la matemática, didáctica de esta ciencia, psicología, sociología y semiótica, categorías mencionadas anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí solo vuelve a decirnos que se busca eso, ¿verdad? Que nosotros tengamos un amplio conocimiento para así poder transmitir ese amor a la matemática. También tenemos que las bases del perfil de docente se pueden especificar en los siguientes aspectos. En cuanto a su hacer, que el docente asuma y se comprometa con las múltiples realidades que muestran las necesidades del entorno, tanto económicas, políticas como educativas, entre otras. El profesional debe llevar a que sus estudiantes hagan cuestionamientos y valoraciones que sean sustantivas y permanentes desde la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Yo tengo que buscar también que mi estudiante pregunte, y si tiene que cuestionarme algo, pues que me lo cuestione, que no se quede con la duda, y como yo lo sé, voy a saber responderle, ¿verdad?, a ese estudiante. Entonces, ahí queda lo que era el perfil del docente. Vamos a ver cómo ahora lo que es el docente como profesional, ¿sí? Entonces, acá dice que existe una creencia generalizada de que toda persona que sabe algo está capacitada para enseñar ese algo. O sea, si yo sé matemática, yo ya estoy capacitada para enseñar eso. Y eso es una creencia falsa. Dice que cualquier alumno aventajado de los últimos cursos de facultades e incluso de bachillerato se siente capacitado para dar clases. Entonces la mayoría, eso lo que decíamos, ¿verdad? La mayoría dice, yo ya puedo dar clases, si ya sé esto, yo ya sé esto. Bueno, pero muchas veces no lo podemos enseñar. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos técnica, entonces no basta solo con el conocimiento. Dice que ante estas situaciones uno está tentado de creerse la crítica de un personaje, Bernard Shaw. Quien puede, hace, dice él. Quien no puede, enseña. Imagínense qué frase tan, o sea, fea se podría decir, ¿verdad? Quien puede, hace, dice. Quien no puede, enseña. O sea, es una crítica muy fuerte que hace este personaje. Y, o sea, nosotros tenemos que tomarnos no así como que lo está diciendo que está correcto eso, sino que cuestionarnos, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Yo voy a cambiar esa concepción que se tiene. Yo enseño porque yo sé, o sea, yo sé y por eso voy a transmitir. Yo sé el conocimiento y también sé cómo transmitirlo. Entonces, eso es lo que se busca con esa frase. Luego aparece un personaje que se llama Musgrave, que dice que desde la sociología
relata que el término profesión deriva de la revolución industrial en el siglo XIX. En su primera aceptación se consideraba profesional a aquel trabajador que dispone de un conocimiento al que es ajeno el cliente. Miren, se trataba como un cliente. Entonces dice que en consecuencia la situación profesional se caracteriza porque el experto que la ejerce es consultado por su cliente ignorante, que pone una confianza absoluta en el consejo que se le da. Fíjense, aquí este personaje Musgrave distingue serie, no sé, hace como decirles, señalización, ¿verdad? O sea, la persona es un cliente, yo soy la persona que lo voy a atender, y el otro viene y confía en mí totalmente en lo que yo le voy a decir, ¿verdad? No sabe si le estoy diciendo mentira, no sabe si le estoy diciendo verdad. Entonces, en un tiempo esto se vio así. Entonces, luego aparece que Musgrave distingue 7 características comunes a todas las profesiones. Una mirada sobre ellas nos permitirá mostrar que el docente de matemáticas es un profesional. Entonces, él vio como estas características comunes de todas las profesiones. Aquí no vamos a centrar en la matemática, ¿sí? Sino en general. Luego vamos a ver que los docentes de matemáticas tenemos muchas de estas, por eso que podemos ser considerados como docentes. Como un profesional, perdón. Entonces dice, la primera dice que tiene unos conocimientos precisos, algunas competencias técnicas, dice que hay establecidos mecánicos de control para el ingreso de la profesión, existe un código de moral profesional, la profesión comporta un grado de libertad en el ejercicio de la misma, está organizada en asociaciones profesionales, tiene unas determinadas condiciones laborales y la opinión pública acepta la existencia y prestigio de la profesión. Entonces vamos a ver algunas de estas que son las que tienen los docentes. Entonces tenemos la primera, los conocimientos precisos del docente de matemática, la competencia técnica. Entonces nosotros tenemos que ver que el conocimiento del profesor es difícil de delimitar por sus características específicas de la profesión. Sus clientes, o sea, los estudiantes, son personas en formación que no tienen conciencia clara de lo que el docente puede suministrarles, lo que se querían constar. Entonces decía que qué matemática tiene que conocer el docente de matemáticas de cada nivel educativo, son algunas preguntas que se hacen. ¿Qué relación hay entre el conocimiento matemático profesional del docente y el conocimiento matemático profesional del estadístico o del ingeniero? Por poner algunos ejemplos, no podemos responder a todas estas interrogantes, pero intentamos clarificar cómo se considera actualmente el conocimiento del profesor. Entonces dice que para este personaje Schulman, una de las componentes del conocimiento del profesor que está ligado al contenido que enseña es el conocimiento didáctico del contenido, ¿sí? La didáctica, ¿verdad? Que es la que me dice cómo yo voy a enseñar, entonces tengo que conocer eso, las formas de cómo dar a conocer ese conocimiento. Luego aparece Schulman, que dice que el conocimiento del contenido pedagógico se incluyen los tópicos que enseñan habitualmente en una área de contenido, la forma más corriente de representar estas ideas, las analogías más poderosas, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones. En una palabra, la forma de representar y formular el contenido para hacerlo comprensible a otros. Entonces, para ello el profesor tiene que tener a mano un arsenal de formas de representaciones, ¿verdad? Algunas derivadas de las investigaciones, mientras que otras derivadas de la práctica que vamos haciendo. Entonces, el docente de matemática, el conocimiento que debe tener es primero de cómo enseñar lo que sé y luego el conocimiento propio de la matemática. Lo debo de tener, son las dos cosas que yo debo de tener de la mano. Luego tenemos que, un ejemplo de esto, ¿verdad? Este conocimiento que nosotros tenemos son los distintos significados de la fracción, son conocimientos que debemos de tener. Cuando voy a dar el tema de las fracciones, yo tengo que conocer, ¿verdad? Por ejemplo, miren, se puede tratar una fracción como una cantidad o medida. Por ejemplo, yo les hablo de 4/5 de kilo, o 800 gramos, si hiciéramos la conversión. Pero también esa fracción se puede ver como la relación entre una parte y un todo. Por ejemplo, yo les digo que esa calzada ocupa 4/5 de toda la calle. Le estoy hablando de una parte, estoy relacionando. También las fracciones se pueden ver como un operador. Por ejemplo, les digo, vamos a pintar de rojo 4/5 de toda esta pared.
O también la fracción como una razón. Vamos a tomar 4 cucharadas de aceite por cada 5 litros de agua, ¿sí? Son diferentes interpretaciones y significados que se pueden tener de las fracciones. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener conocimiento completo de todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice que el docente de matemática que enfrenta a la enseñanza de las fracciones tiene que dominar las facetas para diseñar las actividades de enseñanza. El ejemplo del anterior, ¿verdad? El ejemplo del anterior, en la diapositiva anterior, que les decía de todo lo que se tiene que saber de, de las fracciones, ¿verdad? Entonces, nosotros como docentes tenemos que enfrentar una enseñanza, tenemos que dominar todas esas facetas para poder dar a conocer eso. Entonces, eso nos hace ver que el docente de matemática selecciona el tipo de ejercicios que va a realizar en la clase, propone actividades, analiza los errores de los alumnos, facilita nuevas formas de relacionar, que facilitan la comunicación e intercambio de significado. Entonces, por lo tanto, se puede decir que sí cumple, ¿verdad? Con esa fase del conocimiento. Ahora aparece lo que es el código de moral profesional del docente de matemática. A eso también tenemos un código. Vamos a ver cuál es. Dice que los profesionales comparten un código de moral profesional. Por ejemplo, los médicos han asumido para ello el juramento hipocrático. Los médicos hacen un juramento ellos por su parte. Nosotros como docentes tenemos un código que vamos a ver ahorita en el siguiente cuadro. Aquí está. Este es el código del profesor de matemática, que lo hizo el personaje Pedro Puig Adán, según él, ¿verdad? Este código que se ha visto bien tomarlo. El primero, vamos a ver, dice acá, es un decálogo, miren, son 10. No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole constantemente. Entonces, no puedo quedarme con una sola forma de enseñar, sino que puedo tener varias formas de enseñar. O sea, la flexibilidad, lo que hemos venido y hablando y hablando y hablando. No olvidar el origen concreto de la matemática, ni los procesos históricos de su evolución, lo que decimos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta muchas otras materias, la filosofía, la psicología. ¿Para qué? Para tener en sí todo el conocimiento sobre la matemática, su historia. También presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. También graduar cuidadosamente los planos de abstracción, o sea, yo tengo que enseñar cabal cómo son las cosas. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno, ¿sí? Tengo que lograr que el estudiante, ¿verdad?, también cree, ¿sí? También estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento, ¿sí? Yo tengo que buscar que el estudiante tenga interés en lo que voy a enseñar. También promover en todo lo posible la autocorrección, ¿sí? Tengo que lograr yo también que el estudiante no me necesite a mí siempre para encontrar los errores de algún determinado ejercicio o algo, sino que tengo que lograr que él tenga la capacidad de encontrar sus propios errores cuando se equivoque. Luego está conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. Sí, yo debo de conocer perfectamente y manejar las cosas que voy a dar perfectamente. También cuidar que la expresión de los alumnos sea traducción fiel de su pensamiento. O sea, que lo que ellos estén diciendo sea de verdad lo que están pensando, ¿verdad? Y procurar que todo alumno tenga éxitos que eviten su desaliento. ¿Por qué? Porque si un alumno siempre fracasa, o sea, fracasa, o sea, él se va desalentando y luego siente que no lo puede hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar para que tenga algunos éxitos, para que eso lo motiven, ¿verdad? Cuando alguien no puede hacer un ejercicio y lo logra hacer, puchica, no sé si lo han visto, se sienten de lo más contentos, emocionados, felices, por fin lo logré hacer y todo eso. Entonces, este es el decálogo. Entonces, es otro aspecto que también nos hace ver como profesionales, ¿verdad? Somos profesionales. Además, luego es el otro punto, lo de las asociaciones profesionales. Se tiene que, hoy ponemos de evidencia que existen asociaciones y organismos profesionales de docentes de matemática. Claro que existen, ¿verdad? O sea, incluso en los estudiantes, ¿verdad? De los estudiantes, no necesariamente ya los profesores de matemáticas tienen asociaciones propias. Y desde los estudiantes que van a ser futuros profesionales, ya se ven asociaciones también. Entonces, ese era otro aspecto que nosotros también cumplimos. Nosotros también tenemos asociaciones.
También menciona al profesor como un profesional reflexivo. Claro que somos reflexivos. Vamos a ver, dice que el diccionario de la Real Academia dice que reflexivo es aquel que considera nueva detenidamente una cosa, ¿sí? O sea, va analizando y todo lo demás. Entonces se tiene que, está claro que en muchas de las facetas de nuestra vida actuamos antes de comprender o incluso no nos preparamos a comprender. Entonces, por ejemplo, dice aquí el personaje que estaba dando esta idea. Yo confieso que en la cocina no soy reflexivo. Me dejo llevar por las soluciones prácticas según van apareciendo los problemas a partir de estas soluciones. A veces me sale un plato sabroso, pero no tengo razones para justificar su éxito. El práctico que resuelve los problemas por ensayo y error puede llegar a obtener resultados exitosos, pero se deberá más a su intuición y al azar que a una actuación profesional como la que estamos definiendo en esta ponencia, ¿verdad? Entonces aquí la reflexión es que yo voy analizando todo, ¿verdad? Por ejemplo, él dice que en la cocina va utilizando, según lo que le va sucediendo, va dando soluciones, pero no es porque ha reflexionado desde antes, voy a hacer este proceso. O sea, se refiere a lo de reflexión. Dice que para concretar las características de este docente profesional reflexivo, voy a recurrir a un modelo de actuación reflexiva propuesta por un didacta. Se trata del ciclo reflexivo de Smith, que este ciclo describe brevemente este ciclo y ejemplificará la actuación del profesor como un profesional reflexivo, viendo cómo realiza los pasos de este ciclo, ¿verdad? Entonces, acá está, vamos a ver el ciclo. El ciclo A son las fases del modelo según este personaje Smith. Sé que los docentes de matemáticas somos reflexivos porque primero tenemos descripción, luego inspiración, luego confrontación y al finalmente tenemos una reconstrucción. Vamos a ver este ciclo. La primera, o sea, la fase de descripción. Dice que la primera acción consiste en describir las características de esa situación. Posteriormente, la primera es esto, ¿verdad? Describir las características de una determinada situación, la primera, entonces cumplimos. Luego, posteriormente, el docente trata de fundamentar la situación para lo que emprende un proceso de autodefinición, tratando de describir las teorías y principios personales que subyacen en su forma de enfocar el problema, a sentir las dimensiones de este problema. Luego de esto, cuando el docente ha profundizado en sus concepciones y creencias, está en disposición de contemplarlas con las teorías y principios ajenos, especialmente de expertos en el campo en el que se ha planteado el problema. Esta confrontación le va a llevar a buscar soluciones al problema. Entonces ahí ya vamos en lo de que es la confrontación, ¿verdad? Ya yo estoy confrontando con otras cosas que yo conozco. Y luego esto me va a ayudar a qué, a solucionar. Dice, pero estas soluciones tienen que encajar con su práctica, por lo que el práctico reflexivo tratará de diseñar un proyecto de actuación en el que se tomen en consideración las facetas contrastadas que se le han parecido significativas, ¿verdad? Buscar una solución que sea adecuada. Entonces, luego aparecen unas como conclusiones de esto mismo, ¿sí? De lo que hemos estado hablando ahorita. Dice que el profesional que es el docente de matemática no puede conformarse con una preparación estática, o sea, yo ya sé cierto conocimiento y ahí me quedo, adquirida en un momento de su desarrollo, sino que debe tener una actitud reflexiva sobre el desempeño de su tarea, o sea, debe estar siempre reflexionando todo lo que va a enseñar. Con estas premisas, estas jornadas tienen como fin el favorecer la actitud reflexiva y el ponerlo en contacto con otras formas de resolver las cuestiones que se le van planteando en su trabajo profesional, ¿verdad? No quedarme solo yo con una manera de cómo puedo dar a conocer algo, sino buscar nuevas técnicas, ¿sí? Entonces, y con eso terminaríamos lo que es la tutoría. Entonces, podemos decir que los maestros de matemática somos profesionales, ¿sí? Porque cumplimos cada una de estas cositas que son las que ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen algo que decir. Si no, voy a pasar a los avisos, pero ustedes me dicen algún comentario.
¿No? Entonces vamos a pasar a lo que son los avisos, ¿sí? El primer aviso es recordarles que para la materia de introducción, su examen parcial va a ser el próximo sábado, sábado 13, ¿sí? Sábado 13 de este mes. Entonces el sábado 13 de este mes es su examen, lo que decíamos, ¿verdad? Entonces su primer examen va a ser el próximo sábado 13 en la sede. Tienen que trasladarse a la sede en que están inscritos, les van a dar la clave, lo mismo que les decía en la otra materia, va a estar habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 12:30. Entonces, el licenciado decía que van a tener la oportunidad de 3 intentos donde se les va a poner la calificación máxima. No se van a preocupar que si en el segundo intento salen menos, esa calificación les queda. No, queda la calificación máxima y que van a tener para cada intento máximo de tiempo 45 minutos. O al menos que lo cambiaran y les pusiera 1 hora, ¿verdad? Entonces sería 1 hora. Pero eso, lo que yo les recomiendo es eso. Ustedes lleguen temprano, aclaren todas esas dudas desde el inicio. La persona que va a estar con ustedes no tengan pena. Pregunten todo antes de iniciar su intento, ya que aclarar todas esas dudas. ¿Cuánto tiempo voy a tener para hacer mi intento? Si tengo 3 intentos o solo es uno, ¿verdad? Porque puede que él decida cambiarlo y al final solo sea un intento. A nosotros nos ha dicho que van a ser 3. Pero todas esas dudas tienen que tener a ustedes claras antes de iniciar su examen. Entonces, eso sería con respecto a su próximo examen. Repito, va a estar habilitado a las 10 a las 12:30 y ustedes pueden llegar en ese tiempo a la sede, ahí donde están inscritos. No lo van a poder hacer desde sus casas. Y si alguno no puede realizar el examen, pues tiene que eh, solicitarlo, ¿verdad? Sí, de manera formal, solicitar el examen diferido con todos los atestados que ahí se solicitan. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al próximo examen. No se sabe en qué salón de cómputo va a ser. Eso sí, no sé, fíjese, como depende de cada sede. Algunas sedes que solo tienen un salón de cómputo, ¿verdad? Aquí en Entonces, Santa Ana hay dos, en dos Santana o hay tres. dos. Ahí sí, eso sí, ya no lo sé, fíjese. Sería en Ah, el momento que usted llegue, preguntar, ¿verdad? Porque sí, ok, ahí sí no sé, no sabría decirle en cuál de las dos sedes, en cuál de los dos lugares. ok. Gracias. Va, las unidades que aquí Jaime me pregunta, las unidades que se van a evaluar son las unidades 1, 2 y 3, o sea, justo hasta ahorita, ¿verdad? Hasta lo que hemos visto. Entonces, de ahí serían las unidades. O sea que esto que acabamos de ver va a ser evaluado también, licenciado. Sí, porque son, si no me recuerdo, ¿verdad? Que solo son 2 exámenes. Díganme si estoy equivocada. Voy a ver en las. Vamos a ver, aquí está. Ya lo vi, permítame. Dice examen en línea 1. La siguiente actividad consiste en un examen en línea sobre los contenidos de la unidad 1, 2 y 3. Entonces sí, estoy en lo correcto. Su próximo examen viene la unidad 1, que vimos en la tutoría 1, la unidad 2, que vimos en la tutoría 2, y la unidad 3, que es la que hemos visto ahorita. Y dice el aviso, además recordar que dicha prueba debe realizar en la sede más cercana, en el centro de cómputo, donde el administrador dará la contraseña para poder desarrollar la prueba. Por favor, tomen en cuenta las indicaciones que se proporcionan y la fecha que debe ser entregada. Entonces, que pone el avisito ahí nuestro coordinador. No sé si tienen alguna pregunta otra pregunta con respecto al examen. No, licenciada, solo que oí por ahí que hay una tarea de esta materia, no sé en qué se va a basar. Va, ajá, ya voy a seguir. Con respecto al examen, si no tienen preguntas, pues voy a seguir con lo siguiente. ¿Preguntas del examen? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces el siguiente aviso es que tengan en cuenta que ya está disponible el foro de la unidad 3. No sé si no se han metido a ver la unidad 3. Ahí les aparece ya en los materiales que son los que hemos visto, ¿verdad? Hay un material 3 que es un material complementario, ese no lo hemos visto ahora en la tutoría, lo leen ustedes por su parte, y la actividad que tienen es el foro académico, ¿sí? El foro académico ya está habilitado y tienen que haber 2 participaciones donde van a responder 3 preguntas, fíjense bien. Dice el foro, lo cual es lo que dicen. Con base en la lectura comprensiva, a continuación se le presenta el siguiente interrogante, las cuales deben contestar en el foro académico. Entonces, allí, justo para que no se vayan a confundir, les voy a explicar que antes
del foro académico, ahí arriba están las preguntas, porque adentro del foro académico aparecen las indicaciones. Entonces, pero afuera del foro académico están las preguntas. Entonces, para que las tengan en cuenta. Entonces, son 2 participaciones. Ahorita les voy a decir las fechas de las participaciones para que las tengan muy en cuenta. Y una de las participaciones es esta semana, fíjense. Entonces, aquí está, mire, aquí está. Periodo de participación 1. Es del 1 al 10 de octubre. O sea, tienen hasta para participar y responder a estas preguntas. Mañana es 8, 9, 10. No, mañana es 7, ¿verdad? 8, 9, 10. Hasta el miércoles 10. Sí, hasta el 10 de octubre a las 11:55. Ahí tienen para responder las interrogantes. Y luego la participación 2 va desde el 10 hasta el 13 de octubre. Que ahí dice que es de solo los documentos de la tercera unidad, licenciada, o solo el documento que dijo que viene de más en unidad 3. Ah, no. Esto, lo del foro académico, les voy a leer si quieren, para que tengan la idea, les voy a leer las preguntas para que tengan en cuenta qué se va a tomar en cuenta, pero esos son todos los materiales. Por ejemplo, la pregunta 1 que ustedes tienen que responder dice, ¿cuáles son las características que debe tener un docente que enseña matemática? Ya la vimos. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son las funciones que debe desempeñar un docente? También ya la vimos. Entonces la pregunta 3 dice, personalmente, ¿cuáles deben ser las características y funciones de un docente de matemática que está laborando en una modalidad a distancia? Entonces esa ya es personal, ¿verdad? De acuerdo a la pregunta 1 y 2, ustedes van a contestar la pregunta 3. Entonces esas 3 preguntas, si se fijan, son de toda la unidad, de todos los materiales de toda la unidad. Son de los que hemos visto y más el que ustedes tienen que leer también. Entonces, esas 3 preguntas ustedes las van a responder en el foro académico y esa es su primera participación, para que no se confundan, esa es su primera participación que tienen hasta el 10 de octubre para responderla. Yo les puedo decir todo y luego voy a contestar las preguntas porque veo que me están leyendo mensajes. Primero voy a decir todo esto. Va, entonces, luego la segunda participación tiene desde el 10 hasta el 13 de octubre, hasta las 11:55, siempre, ¿verdad? Y aquí la segunda participación es comentar la respuesta de un compañero, que deben ser al menos 2 comentarios, ¿sí? Entonces eso es lo que consiste en su segunda participación. Analizando y comentando la respuesta de un compañero, al menos 2 comentarios de las respuestas de sus compañeros. En eso consiste la segunda participación. Y luego ahí, dentro de ustedes leen el foro académico, les aparecen las instrucciones generales. Entonces ahí les aparecen qué es lo que deben de seguir para que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Pero en pocas palabras, esas son las 2 participaciones que deben tener. Voy a leer lo que me han escrito aquí. Dice, ¿cuánto vale ese foro? Vamos a ver cuánto vale el foro. Acá está, vamos a ver acá arriba. Dice, su valor es del 10% la nota final. Vale 10% las 2 participaciones. ¿Sí? 10% las 2 participaciones. ¿Tienen alguna otra preguntita sobre respecto al foro? Tienen que meterse a la plataforma, ahí ya está habilitado el foro y ahí están todas las indicaciones bien explicadas para que ustedes no tengan preguntas, no tengan dudas, pero para que entiendan bien lo que tienen que hacer. Pero ahorita ya que estoy yo, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta, porque eso es lo que tienen para esa semana. Por eso es de que el licenciado no dejó preguntas de participación, para que ustedes tengan el tiempo de participar en el foro académico. Disculpe, licenciada, no leí bien. ¿Cuántas participaciones a los compañeros hay que hacer? 2 participaciones, ¿sí? O sea, 2 mensajitos. Por ejemplo, sí, compañero, yo estoy de acuerdo con su opinión debido a que ustedes lo que ustedes crean ahí, ¿verdad? O no, compañero, yo siento que esto debería de ser así, no sé, ¿verdad? Y ustedes, de acuerdo a lo que ustedes vean que su compañero ha escrito. Pero tienen que ser participaciones con sentido, ¿verdad? No solo, sí, compañero, estoy de acuerdo. No, ¿verdad? Tienen que decir por qué están de acuerdo en lo que su compañero ha puesto o retroalimentar. Usted puede decir, sí, estoy de acuerdo, pero también puede aumentarle esto. Eso es la segunda participación. Es similar a los anteriores, ¿verdad? ¿Cómo? Es muy similar a los que hemos visto en los otros, en otros ciclos, a los foros. Sí, sí, exacto. Sí, los foros son exactamente como los otros ciclos lo han hecho. Así es. Entonces, licenciada, si le entendí bien,
esta prácticamente se va a partir en dos. Va a ser un poquito más diferente porque la participación va a ser del 1 al 10, decía usted, y los comentarios va a ser del 11 en adelante. Del 10 al 13. Así. Sí, sí, así es. Así es, Entonces, ¿verdad? Se parte en dos. se parte en dos semanas para que Ya. ustedes, para que no se les acumule, ¿verdad? El licenciado lo que ha tratado es que ustedes tengan tiempo para expresarse. Por ejemplo, tienen hasta el 10 para dar su opinión sobre las 3 preguntas, toditito, sin comentar nada. Luego, ya del 10 que se supone que ya todos han puesto sus opiniones, ¿verdad? Ya empezamos a comentar las opiniones de los demás, que sería la segunda participación de ustedes. Vale. Hoy sí entendí. Bueno, me alegro. No sé si alguien más tiene. Dice Wilfredo, dice solo animarnos a responder lo más pronto para que todos también podamos comentarnos, exactamente, sí. Y como tienen fecha límite, tienen que, o sea, ya no pueden pasarse del 10 para allá, ya no se va a aceptar que ustedes respondan las 3 preguntas, ¿sí? Allá del 10 para, no, del 11 sería, ¿verdad? Del 11 ya solo van a empezar a responder preguntas hacia los demás, ¿verdad? Los comentarios de las demás personas, porque hasta el 10 tienen para responder todas las primeras preguntas, que son preguntas bonitas si ustedes se fijan, o sea, son preguntas no así astrales ni algo que no van a poder responder. Y algo muy importante es que tienen que leer las instrucciones que están en la plataforma, porque ahí dice cuántas párrafos tienen que llevar y todo lo demás, no tienen que hacer cosas demasiado largas. Entonces, les invito a que se metan al foro y lean las instrucciones que están ahí para que no vayan a cometer errores de tener menos líneas de las que piden, porque ahí están unas líneas específicas o más líneas de las que pide el foro. Ahí lo dice claramente cuánto pide en las instrucciones, ¿sí? Aquí Wilfredo dice que tenemos límite de 70 palabras como mínimo y de no pasarnos de 120. Exactamente, la de Wilfredo ya lo leyó, así es. No pueden pasar, o sea, no pueden escribir menos de 70 palabras. Si escriben menos se les va a bajar puntos. Y si se pasan de 120, pues de igual manera se les va a bajar. ¿Por qué? Porque no podemos estar leyendo tampoco en los foros grandes textos. Bueno, licenciada, ¿y las 70 palabras son entre las 3 preguntas o por cada una? No, entre las 3. Sí, es de todo. Dice porque miren lo que dice la indicación. Cada participación consistirá en redactar una reflexión. Una reflexión que contenga no, miren cómo dicen, por cada pregunta mínimo 70 palabras. Entonces es por pregunta. Dice por cada pregunta mínimo 70 palabras y que no sobrepase 120 palabras. Entonces es por pregunta esa indicación que da. Entonces mínimo 70 y máximo 120 por pregunta. Y ya saben que son 3, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí Wilfredo contestaba, por cada pregunta decía. Ajá, sí, es por cada pregunta que tienen ese límite. Pero les repito, quiero ver. Sí, no menciona líneas, solo menciona palabras. Entonces, por eso les digo, ustedes métanse al foro y sigan las instrucciones que les da ahí. Y si ustedes cumplen con eso, pues ya, ¿verdad? O sea, van a tener buena nota. Si cumplen con eso y aparte dan una buena reflexión, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos, que reflexionen ustedes sobre la temática que hemos visto y den sus aportes, que es lo que se busca, que den cada uno sus aportes y su forma de pensar. Entonces no van a dejar pasar eso, métanse y vean las instrucciones cada una para que puedan salir bien, ¿verdad? En esta actividad. Mire, dice acá, sí, no reanudar en lo mismo, en las preguntas, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, de que sean, o sea, puntuales en lo que van a decir, ¿verdad? Y no redundar en algo, porque ahí van a perder tiempo, van a perder espacios de letras que pueden escribir en algo más importante, ¿verdad? En otra idea mejor. Entonces, los avisos eran esos de su próximo examen y lo de los foros, ¿sí? El foro que tenemos las 2 participaciones, lo que tenemos ahorita en esta materia, y por eso es que no hay preguntas de tutoría para que ustedes puedan disponerse a estudiar para su examen, ¿verdad? Y también de la mano contestar este foro académico que se va a tener. Son las 2 actividades que tienen ustedes aquí pronto. Entonces, no sé si ahora sí está claro todo o tienen alguna otra duda o comentario, algo que me quieran mencionar.
Acá el compañero dice que a él ya le quedó claro todo, no sé si a los demás ya les quedó claro. Todo claro, dice otro también. No sé los demás. Joemir, todo Sí, yo bien, creo que dice. todo claro, licenciada. Vale, la compañera también dice todo claro. Jaime también dice todo bien. Wilfredo también dice está muy bien claro y entendido. Entonces creo que ya todos lo comprendimos. Entonces, solo animarles, ¿verdad? Animarles a eso, a que estudien mucho, o sea, estudien para el próximo examen y ya les digo, cuando lleguen a la sede, quítense las dudas, no tengan pena de preguntar, pregunten cuánto tiempo tienen para hacer cada una de las participaciones del examen, pregunten todo, ¿sí? Así que para que cuando empiecen ustedes ya a hacer su examen, esas dudas ya no les vuelvan y no vayan a perder tiempo en esas dudas. Si después les surge una duda, pues de igual manera, si no se les ocurrió antes la duda, pues pregunten. Pero lo mejor es que las pregunten antes para que no vayan a perder tiempo en eso. Y Jaime dice, hay que leer claramente, ¿verdad? Tienen que volver a leerlo, o sea, todas las tutorías, porque yo sé que la tutoría uno, algunas cosas ya no se deben de recordar. Así que sí, lean mucho y sacrifíquense esta semana para poder tener esas buenas notas, ¿verdad? Entonces, ¿no hay algún otro comentario? No sé si alguien más iba a mencionar algo. Si no, recordemos la fecha ustedes me pueden preguntar del horario de consulta de esta materia. Quiero ver, que siempre me pierde el horario, miren. Aquí está. Para la materia de introducción desde introducción a esta materia, tenemos que es el lunes de 8 a 10, no se les olvide, y los viernes de 8 a 9, ese es el horario que hemos quedado, lunes de 8 a 10 y viernes de 8 a 9, ahí yo voy a estar más directamente contestándoles, pero de igual manera me lo pueden hacer a cualquier hora del día, cualquier día. Y recordándoles que la semana que no tenemos tutorías, dijimos que de lunes de 8 a 9 voy a estar yo en Skype, aquí, para que ustedes me puedan preguntar, hacer preguntas directas, pero si lo desean. Y si no, pues está la plataforma, las mensajerías, los foros y también lo del correo institucional, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las tres formas, yo estoy pendiente. Y pues si no hay más comentarios o preguntas, con eso me despido de ustedes, deseándoles éxitos y que les vaya de lo mejor en el próximo examen, ¿verdad? Pero claramente necesitan estudiar. Bueno, ahora sí, bonita. Bueno, feliz tarde entonces a todos. Cuídense mucho. Ahora sí, bueno. Bueno, adiós. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde a todos. Nos vemos pronto.